Novedades con respecto a Elijon Ndiaye y Mateo Españolo. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con actualidad de Básquet Real Madrid. En primera instancia, hablando de Elijon Ndiaye, porque parece ser que Elijon va a ser parte de la primera plantilla del Real Madrid de cara al próximo año con Chus Mateo. Así lo ha querido el técnico madrileño. De esta manera, el canterano madridista va a ser el quinto pívot de facto dentro de la zona del Real Madrid, tras Gerson Yabusel, Vince Poirier y Walter Tavares, así como Petar Cornelier, que se espera que vaya a ser también nuevo jugador del Real Madrid. Una opción interesante. Ya estamos viendo que el Real Madrid con Pablo Lasso estaba introduciendo a juniors dentro de la dinámica del primer equipo, y teniendo en cuenta que han salido tanto Trey Thompkins y Anthony Randolph está en modo que no puede competir, creo que es una decisión bastante coherente que uno de los jugadores de mayor proyección de la cantera madridista pueda tener trabajo real con el primer equipo y dentro de una zona donde vas a necesitar cositas. Así que me parece bien, a priori me parece bien. La gente siempre habla de las cesiones, no siempre las cesiones salen bien, hay que estudiar cada caso al pormenor. Y lo hemos visto con otros jugadores que han ido creciendo con el primer equipo y ha salido bien. Caso evidente el de Usman Garuba, con el cual, por cierto, será comparado en muchas ocasiones y a mí me parecen perfiles diferentes, ¿no? A mí en defensa Garuba me parece superior, en todos los aspectos me ha parecido en su etapa junior a Elijon, que eso sí, tiene unos muelles también espectaculares, es un buen rebotador, buen taponador, pero sobre todo como 4 que es, destaca en su capacidad de romper en el 1 para 1 frente a la pivot rival, penetración, buena mano desde fuera y también para jugar en el pick and roll y en el alley-oop, un jugador con buena definición debajo del aro también. Elijon Ndiaye, por lo tanto, jugador del primer equipo. Y por otro lado, también un jugador del cual comentáis bastante en el canal es Mateo Españolo. El base italiano, que sigue perteneciendo al Real Madrid, al menos hasta 2024, va a ser jugador de la Reggina, equipo de la primera división italiana, después de pasar este último tiempo en Cremona, pues ahora va a Reggina, donde va a seguir progresando como jugador de baloncesto. Uno de los mejores bases de la liga italiana, así lo demostró esta última temporada, y que sus derechos NBA los tienen los Minnesota Timberwolves, que parece que de momento no han llamado a la puerta para que Mateo haga el desembarco a las Américas, lo cual también me parece una buena noticia para nosotros, que él siga creciendo, y en el caso de que en algún momento valore dar el salto en Europa, lo va a hacer en el Real Madrid. Como digo, tiene contrato hasta 2024 y quizás en 2023 pueda ser el momento de que dé el salto al Real Madrid. El Real Madrid ha fichado a Sergio Rodríguez por una temporada, Mateo Españolo pues podría ser ese base que luego pues dé el salto al Real Madrid. Digo, haciendo aquí un poquito de básquet ficción, siendo optimistas con la progresión de Españolo. Y lo dicho, Mateo Españolo va a jugar en un equipo interesante, de cierto nivel como es la Reggina, de cierta tradición, o sea que buenas noticias para Mateo Españolo. Es verdad que quizá podía haber tenido capacidad de competir el puesto de base, sobre todo si Facu Campaso no va a recalar final en el Real Madrid, pues con Nigel Williams-Goss y con Sergio Rodríguez y con Carlos Alocén, que todavía sigue recuperándose de la lesión, pues a lo mejor ahí Mateo Españolo podía tener opción, pero quizás el club ha valorado que siga teniendo muchos minutos importantes dentro de una buena liga como es la liga italiana y que siga pues trabajando, como digo, su básquet en un sitio adecuado para él. Así que esas son las novedades más relevantes de cantera madridista o de jugadores que pertenecen al Real Madrid, chavalada madridista. Estamos viendo bastante desembarco de Baba Miller a Florida State, estamos viendo también lo de Sidik Garuba a Cartagena, lo de Urban Clubs a Luka Murcia. Bueno, estamos viendo bastantes movimientos por parte de los juniors y jugadores que se les olisqueaba bastante futuro en algunos casos, pero bueno, yo tengo confianza en los movimientos del club, entiendo que en todos estos casos el Real Madrid mantiene parte de sus derechos para, pues en un futuro, poder pescar ahí, intuyo, digo yo, y bueno, me parece que son políticas en líneas generales positivas, aunque siempre creo que a todos nos gusta ver canteranos en la primera plantilla del Real Madrid. Chicos, como siempre, quiero ver vuestras opiniones al respecto. En particular, sobre todo de estos dos casos importantes de canteranos de nivel, como es Mateo Españolo y de Elijon Ndiaye. Como siempre, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.